amigas, amigos, sean bienvenidos a esta sesión en línea de la FAD Tasco. En esta ocasión, como parte de la conmemoración de la llegada de la imprenta al continente americano en el año de 1539, una conmemoración a la que nos sumamos como cada año, tendremos 3 intervenciones. Esta, la tercera y última, a cargo del Dr. Leonardo Mora Lomelí. En ella veremos el análisis de 3 casos en los que la letra en diversas manifestaciones se hace presente en la identidad cultural. Antes de dar inicio a esta presentación, agradezco la gentileza del Dr. Leonardo Mora y me permito leer su síntesis curricular. Leonardo Mora Lomelí es licenciado en Diseño y Comunicación Gráfica por la Universidad de Guadalajara, maestro en Diseño Gráfico por la Universidad Iberoamericana León y doctor en Humanidades por la UDG, con estancia de investigación en Eslovaquia y Polonia. Es profesor e investigador titular y jefe de Laboratorio de Tipografía y Diseño Editorial, la TIDE, del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la misma Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación aborda los vínculos interdisciplinarios entre humanidades y diseño. Muy bien, la investigación del Dr. Mora nos permitirá acercarnos a la comprensión de la importancia de lo escrito, así como de la forma en que está escrito, es decir, el mensaje que comunica no solo la palabra, sino también la forma de la palabra, a través de un relato de sucesos que hilvana con elocuencia para exponer la omnipresencia de las letras. Adelante. ¿Qué tal? Es un gusto poder participar con ustedes en este Día del Tipógrafo en conmemoración del 483 aniversario de la llegada de la imprenta al continente americano. Agradezco la invitación a la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM en Tasco y en especial al maestro Eduardo Álvarez del Castillo por permitirme compartir con ustedes algunas ideas en torno a la letra y en particular sobre la importancia de la forma de la letra. Hablaré en específico sobre cómo la forma de la letra puede ser un importante factor para reforzar la identidad en grupos sociales o en una comunidad. Y para ello me valdré de 3 ejemplos que desarrollamos actualmente en el Laboratorio de Tipografía y Diseño Editorial de la Universidad de Guadalajara, la TIDE, y los cuales pues tocan un poco estos 3 temas de alfabeto, caligrafía y tipografía. Bien, pues para este primer ejemplo daremos un salto al pasado, hasta el siglo IX en el centro de Europa. Esto formó parte de una instancia de investigación que hice en la ciudad de Nitra, en Eslovaquia, la República Eslovaca, antes conocido como Checoslovaquia. Como un contexto para esta investigación, pues yo estaba estudiando un doctorado en humanidades, con la línea de investigación del vínculo entre las humanidades y el diseño. Cómo las disciplinas humanísticas, la literatura, filosofía, historia y otras tantas, pueden ayudar a entender mejor lo que hacemos actualmente en el diseño gráfico. Y con esto poder tener nuevos referentes y comprender un poco más nuestra labor. Bueno, como parte de esta estancia de investigación en la ciudad de Nitra, tuve la oportunidad de conocer un poco más de su historia, su idioma, su lengua, sus grafías y un poco más, ¿no? Al estar por allá, a 4 cuadras de donde vivía, estaba un castillo, el castillo de Nitra, el cual era muy rico en historia. Era la sede de la Gran Moravia, un imperio cristiano, pero compuesto por pueblos eslavos aislados, que nunca habían sido conquistados ni por el imperio romano ni por otros tantos, ¿no? Siempre estaban dispersos. Y bueno, en esta misma dispersión o en esta misma separación que llevaban estos pueblos, bueno, el emperador de la Gran Moravia tenía una preocupación, porque el cristianismo no tenía tanto arraigo, ni siquiera los pueblos estaban tan unidos. Entonces tuvo una idea y pidió ayuda al emperador de Bizancio, es decir, al emperador del Imperio Bizantino, para poder afianzar el cristianismo en esa región. Para ello, en el año 862, llamó a 2 hermanos nacidos en Tesalónica, Grecia, uno llamado Constantino y otro llamado Miguel, que bueno, al hacerse misioneros cambiaron su nombre a Cirilo y Metodio, monje y obispo respectivamente, para traducir la Biblia al eslavo, es decir, traducir estos textos cristianos hacia las lenguas o hacia el idioma que tenían estas poblaciones. Bueno, ellos podían adaptar alfabetos de otras latitudes, pero prefirieron crear un nuevo alfabeto basado en los sonidos de los pueblos eslavos.
tiene 38 letras, y decidieron crear un grafema o un símbolo por cada sonido eslavo, creando así una nueva lengua, una nueva grafía llamada el glagolítico. Esto es muy interesante. En lugar de adaptar otras escrituras, crearon la forma de la letra propia para poder representar esos sonidos. El glagolítico, además de representarlos a todos, es decir, tomaban un poquito de cada una de esas lenguas eslavas, tenía caracteres muy armónicos, simbólicos, estaba basado en triángulos, círculos, todos originales. Entonces le dio una coherencia y además se sintieron representados porque una parte de su lengua eslava estaba representada en ese sonido. Al poco tiempo lo hizo suyo la comunidad y fue adaptando algunos rasgos del alfabeto griego y el latino, dando origen al alfabeto hoy conocido como cirílico, en honor a San Cirilo. Cirilo creó las letras y Metodio las empleó para traducir el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ambos fueron canonizados por las iglesias ortodoxa y cristiana, son patronos de Europa y el 5 de julio es fiesta nacional en Eslovaquia, República Checa y otros países en su honor. Aquí lo interesante de este caso es que los eslavos, los pueblos que utilizaron el glagolítico y posteriormente el cirílico, se sentían parte de esa lengua y por fin, pertenecientes a una sola comunidad. El cirílico hoy en día es la base del ruso. Supongo que recuerdan los caracteres rusos, ¿no? Y así como 50 lenguas diferentes en Rusia, Asia Central y Europa Oriental. El día de hoy podemos ver cómo se identifican los rusos, los ucranianos, los búlgaros, los serbios, los eslovenos con su forma de escritura. Incluso nosotros podemos ver unos caracteres escritos en cirílico y los ubicamos perfectamente como caracteres rusos, ¿no? Creo que esto es algo muy interesante. Cómo podemos nosotros a través de la forma de la letra poder identificar a una cultura y esa cultura identificarse a sí misma como parte de un solo grupo. Citando a Robert Brinkhorst, él decía que cada alfabeto es una cultura y cada cultura tiene su propia versión de la historia y de su propia acumulación de tradiciones, ¿no? Muy interesante esto, ¿no? Bueno, pues el cirílico y su antecesor directo, el glagolítico, dan prueba de ello y de cómo la forma de la letra puede crear comunidad. Como dice Rubén Fontana, los habitantes de países de habla hispana, como nosotros, no somos capaces de descifrar el significado de lo expresado en estas lenguas, pero sí de identificarlas a través de su visualidad. No reconocemos formas, símbolos, convenciones ni usos de esas escrituras como lo viven ellos, pero en esa singularidad transmiten un contenido identitario. Qué interesante lo que nos dice Fontana y lo que antes nos menciona Brinkhorst acerca de la forma de la letra y de cómo crear esta identidad. Si nosotros analizamos un poquito este fenómeno, vemos cómo pueblos aislados encontraron un punto en común a partir de la forma en la que escribían su habla cotidiana. La lengua eslava encuentra una grafía o una forma de escribirse en el glagolítico creada por Cirilo o San Cirilo, y a partir de ahí esta forma de asentarlo materialmente permitió que se sintieran representados. He aquí el primer ejemplo de cómo desde el alfabeto, desde la forma de la letra, se puede empezar a lograr a crear esa identidad y esa comunidad. Para nuestro segundo ejemplo, vamos a dar un salto de casi 1000 años y hablaremos de la caligrafía. Iremos hacia España con un calígrafo español llamado Torcuato Torio de la Riva y Herrero. Torcuato Torio escribió un libro llamado El arte de escribir, por ahí del año de 1798, el cual se constituye como uno de los más valiosos compendios de escritura caligráfica de aquellos siglos. No solo hablaba de aquel momento, sino que se regresó hasta 1600 y nos hablaba acerca de la forma de la letra, ¿no? Una tremenda erudición sobre las formas escriturarias y también reseñaba los estilos con los cuales se escribían, las inglesas, las francesas, las españolas y demás. Esta reseña que él hace nos muestra también a lo largo de sus páginas algo muy valioso, que es el valor metafórico de cada una de estas variantes. Torcuato Torio establecía ya en 1798 que cada estilo es una forma de hablar
distinta y que en la forma de la letra se anidan incluso las más sutiles normas de urbanidad y convivencia. Esto es importantísimo. Esto forma parte de una investigación que estamos desarrollando actualmente en el Laboratorio de Tipografía y Diseño Editorial de la Universidad de Guadalajara, la TIDE, del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, y lo hacemos en conjunto con la Biblioteca Digital y con la Biblioteca Juan José Arreola, la cual tiene un área de textos incunables y fondo histórico. Esto es, tenemos en nuestras manos, con las debidas precauciones procedimentales y de conservación, un ejemplar físico que recién cumplió 220 y tantos años de haber sido impreso, mismo que nos permite, además de admirarnos de la calidad del grabado y la prensa de aquellas épocas, nos permite deleitarnos acerca del valor histórico de este texto. Este texto se anuncia en su portada como arte de escribir por reglas y con muestras según la doctrina de los mejores autores antiguos y modernos. Pero su valor histórico radica en que además tuvo a bien realizar una lista alfabética de más de 200 maestros, escritores y aficionados de la caligrafía, diciendo cómo era pertinente enseñar a escribir. Es decir, este es un manual que obviamente iba para los menores de edad, para aquellos que iban a aprender a escribir, pero terminó siendo un manual para quien enseñase la forma de la letra. Nos dice Torcuato Torio, y leeré un poco acerca de una pequeña cita de este texto que me parece muy, muy agradable. Dice, el arte de escribir es liberal. ¿Para qué nos sirve? Torcuato Torio nos dice, sirve para comunicarnos con los ausentes y hablar a los venideros por medio de los signos o figuras a las que llamamos letras, las cuales unidas con una orden de mutuo consentimiento forman las sílabas, de las que salen las voces o palabras que componen las oraciones y periodos que abrazan nuestros discursos y pensamientos. Estos, pues se los hacemos llegar a saber a los ausentes o los dejamos a la memoria de los venideros, trasladándolos al papel u otra materia con la pluma u otro instrumento por medio de las reglas del arte de escribir, que como vamos a ver es una de las liberales. Esto dice Torcuato Torio. Pero qué bella forma de expresarse acerca del valor también discursivo y esa forma de trasladarse en el tiempo el pensamiento que podemos nosotros tener. Visto desde una óptica de enseñanza de la caligrafía, bueno, es un manual muy interesante, pero si nos fijamos en esta comparación que hace de las distintas nacionalidades, las distintas formas de ser, las distintas culturas y la representación que esta tiene en la letra, nos permite sensibilizarnos a la forma misma. Entonces podemos ver cómo la elegancia de las inglesas tiene su porqué y a lo largo de sus páginas nos dice desde cómo se corta el papel, desde cómo se toma la plumilla, cómo se prepara la tinta, pero también cómo esos adornos, como en las francesas, como en las españolas, hay algunos conceptos metafóricos o de estilo que tienen que ver. Aquí viene algo muy interesante que es paralelo al texto mismo y tiene que ver con la producción o con la reproducción, la distribución de este libro. Este libro fue impreso en la imprenta de La Viuda de Ibarra. Quienes sigan las investigaciones de la doctora Marina Garone les hará muchísima figura. En aquellos tiempos las imprentas eran propiedad del impresor y al morir se transfería la propiedad hacia las viudas y los hijos, quienes velaban por el patrimonio de la familia. Bien, en el momento en que estas viudas del impresor tomaban el mando de la imprenta, no solo decidían sobre las cuestiones operativas, las cuestiones cotidianas, sino también sobre qué se imprimía. Es decir, podían tener la visión acerca de lo que se podía lograr. Y en particular, la viuda de Ibarra tomó este libro y se lo llevó al rey Carlos IV de España. Al llevárselo, estamos hablando de 1798, le presentó la forma de escribir, le presentó este método y el rey de inmediato vio el potencial que tenía el que la gente del reino conociera la forma de la letra. Dijo, palabras más, palabras menos, quiero que este texto se reproduzca en todos los centros de enseñanza del reino para que sepan que quien escriba con esta forma de la letra está hablando a nombre del rey. Eso es lo que hoy, desde nuestros conceptos contemporáneos, podemos entender como inicios de identidad corporativa, ¿no? Podemos ver cómo
adiestrar a la población para socializar el estilo de los caracteres españoles y simplemente por la mera percepción de la forma de la letra, el lector supiese que algo escrito en ese estilo se trataba de un documento oficial. Vean cómo la forma de la letra de repente también habla de la pertenencia. Así pues, tenemos nosotros un vaivén entre el pasado que nos revela este libro y la enseñanza que hoy en día tenemos en las aulas sobre la caligrafía, la identidad corporativa, y nos podemos preguntar si en aquellos tiempos los calígrafos advertían que la forma de la letra tenía un poder metafórico, histórico y vocativo para establecer instancias de diálogo, es decir, para hablarle con urbanidad al otro, con cortesía, entendiéndolo y además generar identidad, ¿no podremos recuperar esa noción para verlo hoy en día? Bueno, este texto de Torcuato Torio, de El arte de escribir, nos permite nosotros entender la forma de la letra para también reconocernos y crear instancias susceptibles para entender este fenómeno de la identidad y la pertenencia a una comunidad, en algo conocido también como construcción de ciudadanía a través del aporte de la forma de la letra. Y bueno, aquí en México tenemos casos muy, muy claros, ¿no? Incluso se han relatado en diferentes espacios y hemos tenido la oportunidad de escuchar por ahí a 3 tipógrafos, los cuales a través de la forma de la letra han tratado de darle esta construcción, esta imagen, por ejemplo, a la presidencia, a la imagen del propio país, ¿no? Tenemos la fuente de la presidencia de Gabriel Martínez Meave. Tenemos también con Cristóbal Enestrosa Soberana y tenemos ahora con GMX el trabajo de Isaías Loaiza. Es muy interesante ver cómo la forma de la letra de repente permite darle identidad a una nación, a un gobierno, a un espacio, a una comunidad. La forma de la letra. En este ejemplo, el de la caligrafía, ya nos lo decía desde 1798, porque en esa forma se anidan. En la forma de la letra se anida la manera de hablarle al otro con civilidad. Bien, y para cerrar esta participación, bueno, quisiera que el tercer ejemplo no sea de hace 1000 años, sino que sea algo muchísimo más reciente. Y esto fue desarrollado precisamente hace un par de meses. El 23 de abril pasado, la UNESCO nombró a Guadalajara como la capital mundial del libro. Y con ello, la UNESCO, la Universidad de Guadalajara y el Ayuntamiento de Guadalajara crearon una serie de actividades para poder hacer honor a este nombramiento. A nosotros nos tocó participar en el Comité de Ambientación para poder ayudar a transformar la principal avenida del centro histórico en un paseo literario, el paseo literario más grande de América Latina. Son kilómetros en los cuales los transeúntes pueden convivir con las letras. Entonces, entre otras intervenciones, pudimos desarrollar el identificador de este paseo literario Fray Antonio Alcalde, y también desarrollar 52 placas que son adosadas a distintas fuertes, con estilo artesanal, pero de producción industrial, las cuales cuentan con citas o con frases célebres de autores jaliscienses o bien con influencia en Jalisco de los últimos 200 años. Nos pedían crear la sensación de pertenencia, identidad, arraigo histórico, universalidad, mexicanidad con estilo artesanal, pero producida por medios industriales, y al mismo tiempo mostrar a Guadalajara como una metrópoli actual. Viene el texto, pero también viene un código QR donde se pueden descargar los libros de los cuales se cuenta la licencia. Entonces, el reto era mayúsculo y tenemos que trasladar la identidad solamente hacia esas placas, y las placas, por la cantidad de información, solamente le podemos confiar esa responsabilidad a la forma de la letra. Así que pusimos en práctica los aprendizajes de los 2 proyectos anteriores y nos dimos a la tarea de buscar la tipografía adecuada para este proyecto. Elegimos una fuente excepcional, mestiza, de nuestro querido amigo Antonio Mejía Lechuga, una tipografía display que, como el mismo atinadamente la describe, combina pasado y presente. Tiene un pasado vivo, pues combina sus antiguas raíces, trayendo lo artesanal a lo contemporáneo, en una mezcla vivaz que evoca elegancia y fuerza. Y efectivamente, esta tipografía nos sirvió para vestir las fuentes. Ahora podemos nosotros trasladar esas metáforas, esa sensación de identidad y esos referentes visuales que quedan anidados en la forma de la letra hacia el espacio urbano. Y es un proyecto cotidiano, un proyecto de diseño contemporáneo y actual. Con esto quisiera yo cerrar mi participación haciendo ver
cómo la forma de la letra en cualquiera de sus manifestaciones, desde el inicio en su alfabeto, después en su escritura caligráfica y actualmente en lo tipográfico, tiene muchísimo que aportar. Lo que nos toca a nosotros que estamos en estos espacios es pues meternos un poco más a entender cómo opera la forma de la letra, las metáforas tipográficas que se tienen, el potencial vocativo, las evocaciones que esto tiene y sobre todo pensar qué nos evoca, qué nos provoca y a qué nos convoca la forma de la letra. Espero que este pequeño recorrido por el alfabeto por ahí del año 890, el de la caligrafía por 1798 y el de la tipografía aplicada en unas placas en este año 2022 nos permita hablar un poquito acerca de este valor metafórico y el poder vocativo, ese poder de convocatoria y de cómo podemos nosotros crear comunidad y generar identidad o reforzarla desde la forma de la letra. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, pues no me resta más que agradecer la amabilidad del doctor Leonardo Mora para haber presentado esta investigación, este recuento a partir de su experiencia, en el cual hilvana los conceptos que tienen que ver con la letra desde la antigüedad y lo remata en un evento que se ha realizado este año 2022. Quiero invitarles a que vean las otras presentaciones que conforman esta celebración del Día del Tipógrafo 2022. La primera de ellas a cargo de la maestra Mónica Solórzano, la segunda a cargo del maestro René Contreras. Y comparen, vean, integren, tengan un panorama general de toda la información que tenemos en torno a la letra. Muy bien, pues solo para terminar, como lo he hecho en las anteriores presentaciones de este Día del Tipógrafo, me permito citar a Rubén Fontana con una frase expresada por él. 2 puntos. Aquel día que el pueblo fenicio descompuso la lengua en sonidos e dio formas abstractas para representar esos sonidos independientes y no objetos, dotó a la humanidad del más formidable instrumento cultural y de la más ferviente promesa de comunicación entre los pueblos. Gracias por su atención. Extiendo un abrazo a la distancia. Hasta pronto.